Creas el universo con tu gran poder, con un toque de tu aliento, formaste quien yo soy. Caminaste sobre el agua, calmaste la tormenta, las olas se mueven al sonido de tu voz. Solo Él es digno de exaltar, solo Él es digno de adorar, solo Él es digno de darle gloria. Solo Él es digno de exaltar, solo Él es digno de adorar, solo Él es digno de darle gloria.
de tu espíritu para poder proclamarte. Y un testigo yo soy de Jesús. Llena soy mi lámpara, Señor, con aceite de Jesús. Yo iré a proclamarte y testigo seré de Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Queremos agradecerles en esta tarde por permitirnos entrar a sus hogares para compartir este poderoso mensaje de las Escrituras. Vamos a hablar acerca del bálsamo del perdón, uno de los temas más apasionantes de las Biblias, de las Escrituras, una necesidad urgente de la sociedad de nuestra nación, una necesidad urgente de la sociedad marplatense y también de las familias que nos rodean. La ausencia de perdón es un veneno que destruye al ser humano, lo carcome por dentro hasta que destruye su vida y luego toda su casa. Vamos a utilizar para esto pasaje de las Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 47, donde las Escrituras nos dicen: por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ahora, para entrar en este tema, quisiéramos explicar un poquito qué es un bálsamo, para luego desarrollar el tema del bálsamo del perdón a través de las enseñanzas de las Escrituras. El bálsamo es un medicamento compuesto de sustancias comúnmente aromáticas que se aplica como remedio en las heridas y llagas y otras enfermedades. En el tiempo de las Escrituras era muy común utilizar bálsamo para curar las heridas, las picaduras de insectos, el clima tropical y también superar los distintos problemas en la piel. Y este bálsamo traía un descanso a la piel, al organismo, y era muy buscado en ese tiempo. Este bálsamo que se aplicaba sobre las heridas también producía una desinfección, un desinflamar de las heridas, y la sociedad de aquel tiempo lo usaba de manera permanente. Era muy común en todos los hogares y allí en las Escrituras se habla mucho del bálsamo de Galaad. Pero en el tema que vamos a tocar en esta tarde, vamos a hablar del bálsamo de Dios, el bálsamo más importante para toda la sociedad humana. Es así que en la cruz del Calvario Jesucristo pagó un alto precio para que el hombre y la mujer, la sociedad toda, fuera perdonado. Y este bálsamo es el bálsamo divino, el bálsamo sobrenatural, el bálsamo de Dios al hombre, que es un bálsamo que trabaja por dentro. Mientras hablamos del bálsamo que cura por fuera, el bálsamo de Dios, el bálsamo del perdón, trabaja por dentro. Y en este tema, este bálsamo tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz del Calvario y cómo Él sanó a la humanidad en la relación con Dios. Pero para lograr esto, tuvo que soltar perdón, desatar perdón.
Y para que ese perdón sea efectivo, tuvo que pagar en la cruz un alto precio. Como decimos nosotros, Él fue el que cumplió el pacto de Dios con el hombre. Ahora vamos a seguir un poquito más con este tema y vamos a ver qué significa el perdón. Algo tan necesario para las relaciones personales entre esposos, las relaciones personales entre hermanos, las relaciones personales entre empleados y dueños de negocios, entre empresarios y la gente trabajadora. Qué importante el tema del perdón. El bálsamo de Dios, el aceite que restaura las relaciones interpersonales. Hoy tenemos división, hoy tenemos desunión, no solo por la situación que estamos viviendo, sino que tenemos desunión por los distintos niveles sociales. Unos tienen más, otros tienen menos. Hoy hay desunión entre las empresas y los trabajadores. Hoy hay desunión en todas las familias porque muchas veces hay ausencia de perdón. Entonces, ¿qué nos dice la enseñanza sobre el perdón? En primer lugar, es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido, una persona que nos hizo mal. ¿Qué quiere decir dejarla ir? Quiere decir olvidar, sacarla de nuestra vida, aquel que te dañó, aquel que te ofendió, aquel que te traicionó, aquel que te dejó a un costado del camino de la vida, como puede ser un padre o una madre, dejarlo ir. Porque si seguimos pensando en ese momento, si seguimos enfocados en esa situación, vamos a pasar muchas cosas malas en nuestra vida, muchas crisis de todo tipo que ahora vamos a ver. Por eso es tan importante entender que el perdón, en primer lugar, es soltar, dejar ir esa situación, esa crisis, ese problema en el cual tuvimos que participar. Es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno. Qué buena esta parte, ¿eh? Cancelar una deuda que alguien tiene con uno. Por ejemplo, le prestaste dinero a un amigo, a un conocido, y él ha hecho lo posible por pagártela, pero no ha podido cumplir y te viene a ver para decirte que se le complicó la situación y que no ha podido cumplir con este compromiso, y vos lo liberás de esa deuda, lo abrazás y le decís: no te hagas problema, no me debes nada. Esto tiene que ver con el tema del perdón. También es la decisión de perdonar como un acto de la voluntad y no basado en emociones. Un acto de la voluntad. Acá entramos a la parte más importante del perdón, ya que no es un acto de sentimientos, no es un acto de la inteligencia, sino es un acto de la voluntad. Por un acto de la voluntad, yo decido perdonar. Y cuando decido perdonar, estoy soltando bendición sobre la vida de ese hombre o de esa mujer que fue alguien dañino a mi vida o a mi familia. También perdonar quiere decir liberarse de todo peso para seguir adelante, soltar el peso. Hay personas que viven toda su vida con el peso de una situación que los llenó de rencor, los llenó de odio, los llenó de dolor y siguen viviendo con ese peso.
Por eso que cuando llega el perdón, se rompen las cadenas en esa vida. Cadenas que pueden ser espirituales, cadenas que pueden ser físicas, cadenas que pueden ser mentales o psicológicas. El tema del perdón tiene muchísimas implicancias. Pero también, perdonar no es olvidar. Quiero que me preste atención aquí. Perdonar no es olvidar, es recordar sin amargura, sin dolor, sin la herida abierta. Recordar sin dolor, recordar sin la herida abierta, recordar. Para eso necesitamos tener una experiencia con la persona más importante, que es Dios. Necesitamos, para liberar el perdón, tener un encuentro con el Dios perdonador, tener un encuentro con aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Esta parte es muy importante, ya que si no tengo la ayuda de Dios, me va a costar muchísimo liberar perdón. Generalmente la gente se enrosca, como decimos nosotros los argentinos, con este tema: que me hizo esto, que me hizo aquello, que mirá lo que me está haciendo, y siempre hay un clima hostil en las relaciones. Siempre hay una crítica, una disconformidad, y esto hace que no podamos liberar perdón. Pero quiero ser firme en esto: perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar, pero con la ayuda de Dios puedo recordar sin dolor, sin tener esa herida abierta, porque cuando liberé perdón, Dios me sanó. Entonces, algo muy importante: ¿qué produce la falta de perdón? Bueno, en este momento hay personas que están escuchando esta conversación y están diciendo: bueno, pero yo no lo voy a perdonar a Pedro, que me abandonó con los 3 chicos. O tampoco voy a perdonar a Estela, que me dejó solo en el momento de mayor importancia en mi vida. ¿Qué pasa si no perdono? ¿Cuáles son las causas que puede acontecer cuando no libero perdón sobre los que me ofendieron? Mire lo que dicen las Escrituras. Dice que la falta de perdón produce esclavitud. Y esa esclavitud puede ser física, puede ser mental, puede ser emocional, puede ser psicológica. Por ejemplo, hay mucha gente hoy adicta al alcoholismo, mucha gente adicta a las drogas o mucha gente adicta a la pornografía. Y cuando se buscan las causas, encontramos que la raíz del problema es la falta de perdón. Por ejemplo, cuando una joven fue violada, recuerdo hace un tiempo atrás haber leído en los medios de comunicación que ella se llenó de odio por la situación y entró dentro de ella tanto odio que ella le echaba la culpa a todo lo que le pasaba en la vida a ese momento crítico en su vida. Y llegó un momento que entró en un pozo profundo, entró en una crisis personal, en una crisis existencial, y comenzó a consumir drogas, comenzó a consumir alcohol y comenzó a tener una vida en espiral hacia el mismo infierno. ¿Y dónde estaba la raíz? La raíz estaba en la falta de perdón. Así que si uno, al escuchar esta conversación en este día, está pensando: ¿qué pasa si no perdono? Porque hay gente que me hizo tanto daño,
hay gente que me trató tan mal que yo no sé si lo voy a poder perdonar, no lo puedo perdonar. Bueno, va a tener que enfrentarse a algún tipo de esclavitud. Pero también la Biblia declara que la falta de perdón provoca causas abiertas, que quiere decir que cuando nosotros no perdonamos a otros, y conviene aclarar aquí que nosotros somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no somos jueces. El juez del universo se llama Dios y Él es el que va a hacer justicia. Entonces una causa abierta es que si yo no perdono, las Escrituras dicen de que tampoco Dios va a perdonar mis pecados o las cosas malas que yo hago. Necesito soltar perdón, vivir en la atmósfera del perdón, la atmósfera en la que vive Dios. La atmósfera en la que vive Dios es la atmósfera del perdón. Dios está todo el día perdonando, está todo el día liberando amor. Aunque es un juez justo, su esencia es el amor, y el amor activa siempre el perdón. Pero también puedo enfrentarme a falta de paz, que es un tema que me gustaría tocarlo en estos domingos próximos, la ausencia de paz. La gente hoy consume una cantidad impresionante de ansiolíticos a la hora de dormir, y el promedio en Argentina en este tiempo de pandemia es altísimo. La falta de paz que afecta la forma de pensar, afecta el organismo. Me subió la presión, me subió el azúcar, pero muchas veces es ausencia de paz. Por eso dije al principio de esta conversación, dije, el bálsamo, que fue el tema que empezamos a hablar en esta tarde, que te sanaba por fuera y era muy efectivo, pero ahora para sanarte por dentro necesitas el bálsamo del perdón. Entonces, ausencia de paz, falta de perdón, porque toda persona que otorga perdón y que está en una buena relación con Dios tendrá paz, aún en tiempo de crisis. Muy importantes estos temas. También la ausencia de perdón produce enfermedades. ¿Usted sabía que la falta de perdón afecta primeramente los huesos? Tanta gente con problemas de reuma, con problemas de artrosis, con problemas en los huesos, y sabe que está comprobado psicológicamente que la falta de perdón afecta los huesos. Así como ve usted, es un tema muy amplio, no lo podemos completar en esta tarde, pero sí podemos dar un panorama de lo que significa o lo que puede pasar en nuestra vida cuando no liberamos el perdón sobre aquellas personas con las cuales interactuamos todos los días. También la amargura. Observe en este tiempo, en este momento tan difícil que nos toca vivir, no solo por causa de la pandemia, sino por la situación económica. Observe este tiempo de crisis en nuestro país, en nuestra ciudad, en el barrio donde usted se mueve, y va a ver tanta gente con amargura en su vida, tanta gente que está tan amargada que usted le habla de algo positivo y no lo acepta, o usted le da una buena noticia y no lo acepta, solo acepta lo negativo, acepta lo malo. Pero vamos a salir adelante,
algo va a pasar, esto va a mejorar. Solo acepta porque esa amargura que tiene se nutre de lo malo. ¿Y dónde está la amargura? En un hecho en el pasado. Hay un hecho en el pasado donde la persona se quedó ahí, pero está viviendo en el presente, pero 5 años atrás o 10 años atrás tuvo una crisis matrimonial, o se le dividió la familia, o uno de los hijos entró en la droga, o tuvo un robo en la casa que afectó su forma de vida, su forma de pensar, y quedó en aquel momento, todavía está atada a ese momento. También tenemos que decir que todo esto sucede por la falta de perdón. Pero, ¿qué pasa cuando perdono? ¿Qué pasa cuando me pongo de acuerdo con el cielo para perdonar? ¿Qué es lo que sucede en la vida de una persona? Lo primero, hay redención. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando vos perdonás, tenés la posibilidad de que Dios entre en tu vida y haga un milagro poderoso. Así que cuando perdonamos, se abren los cielos. En este momento donde la sociedad vive bajo cielos cerrados, donde la gente parece que le pidiera cosas a Dios y Dios estuviera lejos. Hay gente que está viviendo una situación de angustia, de desánimo, de depresión, donde parece que quiere hablar con Dios, quiere contarle a Dios lo que le pasa, pero como que se da cuenta que no llega por falta de perdón. Pero cuando vos te pones de acuerdo con el cielo para perdonar, entonces comenzás a liberar perdón y Dios se va a acercar a tu vida para transformarte. Eso es la primer bendición que llega a tu vida. Pero también se rompen las cadenas, liberás perdón y las ataduras emocionales que has llevado por años. Por años arrastraste cadenas, por años arrastraste peso, por años estuviste recordando a tus hijos o a tus hijas. Yo conozco una persona que por muchos años le recordaba a sus hijos lo que le habían hecho en cierto tiempo de su vida. Y sus hijos crecieron con esta historia. Y por causa de esta historia, sus hijos no querían tener nada que ver con el resto de la familia. Así que el odio de esta persona, el rencor, la herida, hacía que toda su familia se mantuviera apartada del resto de esta familia que era muy grande. Los hijos crecieron, pero resulta que los hijos se volvieron a Dios y allí descubrieron que todo lo que se hablaba en su casa desde niños no era de esa forma, sino que su mamá lo veía de esa forma por causa de la herida que ella tenía. Pero estos muchachos, cuando entendieron cómo era la verdad, cuando se volvieron a Dios, se rompieron las cadenas que por años arrastraban junto con su madre. ¿Se imagina una criatura enseñada de esta forma por años hasta la juventud? Pero cuando liberamos perdón, se rompieron las cadenas. Ellos se volvieron a Dios, ellos se dieron cuenta que no podían seguir en ese estilo de vida, liberaron perdón y se rompieron las cadenas y ahora son tremendas personas exitosas y llenas de vida
y de bendición. Así que todo esto hace la liberación de perdón. Se cancelan las deudas. Cuando vos perdonás, Dios te perdona a vos. Cuando vos ejecutás perdón, Dios, el juez justo, te perdona a vos. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te critica, cuando alguien te desea el mal, cuando alguien te tiene envidia, cuando alguien te tiene celo, ¿cuál es la herramienta más poderosa que Dios ha creado para que vos puedas levantarte cada día y andar en bendición, andar en victoria, andar en novedad de vida? Que la gente dice, pero a esta persona nada le afecta, nada lo toca. No, no es que no lo afecta nada o no lo toca, sino que es alguien que aprendió a vivir bajo la ley del perdón. Y Dios nos deja la enseñanza, la obra de la cruz. Jesús vivía la atmósfera del perdón. Y si nosotros podemos vivir en la atmósfera del perdón, liberando perdón, nada nos va a sujetar, nada nos va a tener agarrado, nada nos va a tener controlado, ni la crisis personal, ni la crisis familiar, ni la situación que se está viviendo, ni lo que esté pasando, porque estás, que es la esfera de la bendición. Jesús perdonó a un ciego y le dio la vista. Y este hombre tuvo una etapa nueva. Cada vez que liberamos perdón, existe la posibilidad de sanidad. Sanidad psicológica, sanidad emocional, sanidad física. Es tan importante que tu organismo se sane, pero tiene que liberar perdón. Muchas veces el organismo está como el corazón de ese hombre, de esa mujer. Ese interior que no perdona, afecta a los nervios, afecta a los huesos, afecta al alma, afecta a los músculos. La persona no está completa porque su interior está contaminado con el veneno más grande que el diablo utiliza sobre la raza humana, que es el odio. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra el odio? El perdón. ¿Cuál es el antídoto contra lo que el diablo o la sociedad hace mal? El perdón. Si usted libera perdón, su vida va a estar bendecida. Queremos decirte que el perdón restaura tu vida. Cuando liberamos perdón, el propósito de Dios para vos se empieza a cumplir. Mientras estás lleno de odio, mientras estás con esa situación, está frenado, las puertas están frenadas. Todo lo que querés hacer no se puede hacer. Siempre hay un freno, siempre hay una puerta cerrada, siempre hay algo que te detiene. Pero cuando liberás perdón, Dios comienza a trabajar en tu vida para liberar el propósito que Dios te trajo al mundo. ¿Cuánta gente nos rodea que no sabe para qué está en esta tierra? Que están insatisfechos, que no saben para dónde ir. Bueno, muchas veces es por falta de perdón. Pero cuando liberan perdón, Dios puede trabajar en esa masa como el alfarero en esta presentación y puede darte la forma para la cual Él te creó. Muy bien, el poder del perdón. Y queremos terminar con Jesús y la parábola de la deuda. Allí está el Señor en una casa donde está siendo invitado a tener una cena. Y en aquel tiempo, lo primero que se hacía cuando llegaba un invitado era que se le lavaban los pies,
se ungía la cabeza con aceite y se lo recibía con honores. Se lo reconocía a ese hombre o a esa mujer que iba a visitar esa familia. Jesús es invitado a la casa de este hombre, un religioso de aquel tiempo. Un religioso de aquel tiempo. Quiere decir, un religioso era alguien que estaba estudiando a Jesús. Que estaba estudiando, lo que quería saber si Jesús era quien decía ser o era un fraude, una mentira. Así que por eso cuando llegó a su casa, nunca lo atendió ni lo reconoció como se debía. Y desde que se sentó en la mesa, él lo estaba observando, esperando a ver qué es lo que Jesús hacía. En ese momento llega una mujer pecadora, una mujer que tenía una vida que no estaba de acuerdo a lo que Dios establecía o que la religión establecía. Y esta mujer enseguida unge a Jesús, su cabeza con aceite, unge sus pies con perfume y empieza a llorar en los pies porque está haciendo un acto profético de los últimos días cuando Jesús va a ser llevado a la cruz. Y ella comienza a honrar a Jesús. Y él suelta una palabra poderosa como a lo largo de todo su ministerio. Y esa palabra es: vete, tus pecados son perdonados. Esta mujer recibe el impacto del perdón en su vida y nunca más volvió a ser la misma persona. Y por eso él le dice al hombre que lo invitó a cenar, le cuenta una historia, una parábola, donde le dice: si una persona, ¿quién crees que te va a amar más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Y este hombre contesta, como religioso que conocía las Escrituras, él dice: yo creo que a quien se le perdona más es el que más te va a amar. Y entonces Jesús habla de esta mujer diciéndole que sus muchos pecados le fueron perdonados y por eso ella ama mucho. Y esta es la ley del perdón, para cerrar. Hay mucha gente que no ha experimentado el perdón de Dios. Hay muchas familias que nos están escuchando en este momento, que ahí en la casa hay toda una división. Vive junta la familia, el esposo, la esposa, los hijos, algún familiar mayor, están juntos solo bajo el mismo techo, pero no hay una unidad familiar, porque lo que pasa es que hay ausencia de perdón. Y entonces, al haber ausencia de perdón, estoy cerrando esta conversación. No hay amor, porque siempre que hay perdón, hay amor. Y el aceite de Dios, el aceite de las relaciones personales, tiene que ver con el perdón, porque el perdón activa el amor. Los seres humanos, lamentablemente, nos manejamos con otros valores. Y si alguien te hace el mal, entonces decimos: hay que hacerle más mal. O a veces en las mismas películas, cuando los criminales, los asesinos hacen algo malo, en vez de llevarlo a la justicia, decimos: bueno, a este habría que hacerle esto o lo otro. Una conversación muy frecuente. Pero Dios es el Dios del perdón y Él estableció el bálsamo del amor para que la humanidad viva en bendición.
quisiéramos orar allí donde estás, por tu familia, por tu casa, para animarte a que puedas conversar con tu esposa, con tu esposo, puedas conversar con tus hijos y puedas tratar de arreglar esa situación de crisis que hace tantos años que tiene envenenada tu familia, tu matrimonio o la relación con tus hijos, o esa situación en el trabajo que hace que tengas, cada vez que tengas que ir al trabajo o volver a tu casa, no quieras volver o no quieras estar. Trata en este tiempo tan especial, principalmente en este mes de julio, que es el mes del perdón, de hablar, de reconciliarte, para que el perdón, el bálsamo de Dios, tome control de tu vida y de tu familia. Queremos orar allí donde estás. Padre bueno, Padre celestial, bendigo ahora a aquellos que nos están mirando, bendigo ese matrimonio, bendigo esa familia, bendigo las relaciones personales y que caiga el espíritu de odio, el espíritu de rencilla, de discusión, de todos aquellos hogares que van a estar mirando esta conversación, esta reflexión. Señor, ese espíritu de división se ha echado fuera de los hogares y se ha soltado el perdón, como dice tu palabra, y el amor del Padre se vuelve a los hijos y el amor de los hijos a los padres, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre cada familia. En el nombre de Jesús declaramos la victoria de la cruz. Amén y amén. Dios los bendiga. La bendición de Dios les alcance. Estamos viendo el próximo domingo.